Hola, muy buenas noches. A ver, empezamos el live y lo primero es que voy a llamar a mi amiga Cheri. Tiene que ver con las emociones y que son detonantes de enfermedades. Empezamos. Mira, Cheril. Cheril, hay que dar la vuelta. ¡Ay! ¡Bravo! ¿Me escuchas bien, Cheril? Perfectamente. Ay, qué bueno. Muy buenas noches. En este feriado. Feriado. No me había dado cuenta. Ah, Y no me daba cuenta que era feriado. en un mundo paralelo. Bueno, yo estuve en la playa, respiré mucho, que quiero también mencionarlo. Oxigené profundamente mi cuerpo. Fui muy consciente, así que vengo con muchas, digamos, las pilas recargadas. Tenemos a la Lidia, a la Ale. A ver, acá Chavero, qué rico que estén acá en un feriado, qué alegría, de verdad. Bueno, ¿cómo estás, Cheryl? Bien. Yo estaba en el campo Ah, y y me vine con una luna preciosa. el martes luna llena. Muy Sí, linda. sí, estaba precioso. Lindo el atardecer y la luna. Muy hermoso. Qué Así que bueno. Llegaste recargada. tiempo de familia, sí, súper rico. Así que Bueno, entrando en materia, emociones positivas, oxitocina, hablábamos por interno. sí. eh, estos fines de semana, cuando nos conectamos, cuando estamos desde el amor, estamos con una vibración alta y nuestro sistema inmunológico, que bueno, tú puedes hablar más en el ámbito científico, pero a mí me queda súper claro que estando en ese estado, eh, yo me siento en que estoy, digamos, con mucha energía. Bueno, mi creencia es que puede haber personas enfermas, pero yo no me voy a enfermar porque mi campo magnético está muy fortalecido y bueno, desde el corazón, mandando mucho amor, conectándome con las personas y para mí eso es la base, entre comillas, del equilibrio, la salud y el estado de alegría, la alegría en cuanto a poder generar una muy buena salud. Maravilloso. Bueno, y el cariño, El amor. porque el amor, lo más importante, como decíamos eh, el enemigo anterior, ¿cierto? La diferencia es que está entre el amor y el miedo, porque Sí, dentro de las emociones básicas, ¿no es cierto? Está el miedo, está la alegría, está la tristeza, está la ira, está también la algunos dicen, frustración, claro, el desagrado, la y también la sorpresa. Bueno, son tantas las emociones, pero no se menciona el amor, porque el mm, amor es un sentimiento, porque es sostenido. La emoción es como rápida, hay una reacción del sistema nervioso un movimiento. muy rápida con generación de neurotransmisores, químicos que hacen su trabajo, pero el amor es sostenido. Mira qué lindo. Y hay un neurotransmisor maravilloso que lo permite mediar Mm, y es la oxitocina. Y curiosamente, si nosotros miramos eh, el estrés, las tensiones, el miedo, pero sobre todo el miedo es contrarrestado con el amor. Y eso se produce una parte del cerebro que es en la amígdala. Cuando la amígdala sí, genera el efecto del miedo en relación
a una situación amenazante en relación a toda la generación de la adrenalina, el cortisol, la noradrenalina o epinefrina, pero resulta que en la amígdala se produce Mm. un efecto, eh, con la oxitocina se produce un efecto diferente que es el amor y lo contrarresta. Mm. Por eso, en el fondo, el amor es todo. Todo, es todo. Eh, para ejemplificarlo un poco más, la amígdala está en el cerebro, es como una almendra, Claro, ¿cierto? Y por otro lado, como premisa, el cuerpo sabe antes que la mente. Entonces, el cerebro reacciona ante la amenaza y por lo tanto hay un sistema fisiológico que se activa. Desde ahí, Cheryl, que a mí me hace todo sentido, porque a todo esto en mi libro yo menciono eso. Para mí hay dos emociones básicas y de ahí se derivan todas, que es el amor y el miedo. Y desde el amor, o sea, yo creo que eso es expansión en cuanto a relaciones, nuestra mirada cambia, observamos mucho más cuando estamos contraídos por la amígdala. Entonces, desde ahí, Cheryl, cuando la amígdala se activa, ¿qué podríamos fisiológicamente darnos cuenta? Porque yo creo que es muy importante que si el cuerpo habla, nosotros también procesemos y comprendamos qué nos pasa. Porque yo tengo una idea, y sobre todo en los ambientes laborales, en que las personas se adormecen y no se escuchan. ¿Me sigue? Entonces, no sé, me gustaría que pudieras como un poquito eh, como describir el proceso para que las personas se den cuenta cuando les pase y a partir de eso generen mecanismos de equilibrio para contrarrestar. bueno, cuando es muy intenso, se paralizan las personas Mm. y no pueden actuar. Todo el mecanismo del estrés está generado para ayudarnos a sobrevivir, ¿verdad? Pero si es muy intenso, puede llegar al otro extremo y la persona se paraliza y no puede actuar. Y eso es muy terrible. Entonces, claro, se acelera el corazón, pasan muchas cosas cuando uno tiene miedo y hay una amenaza muy rápida y muy abrupta. Yo creo que si nos pudiéramos imaginar, por ejemplo, em, vamos caminando por una calle, vamos a cruzar, hay una luz roja, es verdad, vamos con un niño de 3 años, imagínate, puede ser Mm. tu nieto, puede ser tu sobrino, puede ser tu hijo pequeñito, y resulta que alguien de los conductores se pasa con la luz roja Mm. y casi te atropella. Imagínate lo que genera. Entonces esta es una reacción tremendamente protectora porque apunta a tomar al niño fuerte y correr, pasar al otro lado o retroceder rápido, pero tú no te puedes quedar ahí. ¿Me sigues? Sí. Ahora, esa es para eso está hecho el mecanismo, para que nosotros, claro, se acelera el corazón, se le seca la boca, pasan muchas cosas, pero la idea es que nosotros podamos tener claridad mental y poder tomar la mejor decisión así rápida para poder salir adelante. Imagínate, el niño se te suelta de la mano, Mm. terrible, ¿cierto? Pero Mm. esa situación dura más o menos 10 minutos. Si ya pasa el, el riesgo, llega al otro lado de la vereda, tienes firme a tu niño, ya pasó. Y tiene el tiempo para poder bajar los decibeles, ¿no es cierto?, de este estrés y volver a la normalidad. Ahora, eh, imagínate que esto paraliza y Mm. no podemos hacer nada. Es muy terrible. Eso Mm. es lo máximo de máximo que podría suceder. Pero aquí el punto es ser consciente, Mm. porque es cuando nosotros
eh, el cuerpo es tan sabio que cuando pasa eso, tú automáticamente respiras más acelerado, pasan muchas cosas como para poder resolver. Ahora, eh, el tema es ser consciente, porque yo les puse una situación muy extrema, pero tú en el Mm. trabajo, ¿qué has visto tú en el trabajo con el estrés de las personas que tienen un estrés mantenido, que se va sumando en el tiempo, como para poder ver la diferencia, ¿no? Mm. Eh, por ejemplo, una analogía y en el trabajo y cómo la gente se paraliza, tiene que ver con un llamado de la jefatura en que empieza la mente a generar un montón de pensamientos y las personas se contraen, se agitan, el miedo, y ahí empiezan las posibilidades, todas macabras, o sea, las peores posibilidades. Y desde ahí yo te diría que muchas veces está el evento, sucede el evento y no tenía nada que ver. Entonces, haciendo también la analogía con lo que tú me estabas mencionando, yo me doy cuenta que, a ver, la persona, por ejemplo, en el caso que tú diste en el ejemplo, si sucedió el evento, si yo generé todo mi sistema que se activó para sobrevivir y proteger, después de que pasó el evento, eh, ahí abrir posibilidades en cuanto a pensamientos positivos, como por ejemplo, este evento, o sea, se generó un resultado exitoso. ¿Cuál? En que estamos bien, en que no pasó nada, en que, bueno, nos tenemos que, por decirlo así, no sé, recuperar, pero no quedarme pegada en que pudo haber pasado lo peor, y si no, y si yo no me hubiera movido, y si no hubiera hecho esto. Entonces, es un circuito que al final sigue generando estrés y sigue generando tensión y nunca se acaba. Entonces, en el caso laboral es lo mismo, porque la mente empieza, bueno, pero si no me llamo ahora, me va a llamar después, y por lo tanto empiezo a ver todas las posibilidades en las más negativas. Y ahí yo me doy cuenta que las personas empiezan, eh, bueno, hay mucha gente que genera hipertensión. Eso es yo te diría que es una frecuencia estadística. Hay muchas personas con problemas estomacales, hay personas con alergia, sobre todo de repente cuando empieza la primavera, más se exacerba. Los resfríos, muchas veces con sobrecarga laboral. Y, y también lo que me he dado cuenta es que, por ejemplo, en las mujeres, el tema del pelo, empiezan digamos, y a mí me pasó. Yo en algún minuto empecé, no quedé pelada, pero sí me di cuenta de que se me caía el pelo. Y ahí es donde yo creo que la invitación es como mirar y decir, a ver, esto, lo que estoy viviendo, aceptarlo y generar mecanismos de comprensión para poder fortalecer mi salud y que no me merme y que al final me enferme, y que en definitiva porque no pude manejar las emociones. Bueno, estamos hechos para resolver. Nuestro cuerpo está con todo su mecanismo Sí, para sanar. sí. Un tema que yo percibo más intenso en el tiempo de hoy es el pensamiento, porque como tú dijiste, esto en 10 minutos, tanto si logra rescatar al niño, nadie atropelló, fue a la reunión con el jefe, no pasó nada grave, no lo despidieron, no sé, no pasó nada terrible que podría haber pensado, tiene el sistema su propia manera de volver a la normalidad. Mm. Hay una problemática ahí que es, ¿qué pasa si yo sigo pensando, y si hubiera sido distinto, y si me vuelve a llamar, o si me equivoco, y ahora sí que me echan, o qué hubiera pasado si se me hubiera soltado el niño y lo hubieran atropellado? ¿Me sigue? Entonces ahí el, el alerta muchas veces y la amenaza, sin querer, la generamos nosotros. Así Nosotros es. hacemos mucho eso cuando hay algún
miedo a Mm. enfermarse muy, ¿ya? Hay personas que, no sé, tienen familia, como tú dijiste, mira, la hipertensión arterial suele aumentar, o un problema gástrico, o resfrío, o, no sé, problemas respiratorios más frecuentes, o una alopecia, ¿no es cierto? Se cae el pelo. Bueno, cuando nosotros sostenemos el estrés sin querer, porque nadie lo hace a propósito, por No. supuesto, y uno de los temas es el pensamiento, que se sigue rondando en la misma problemática y no sabemos cómo pararlo, esto se puede, sumado a todas las problemáticas de la vida, cosas imprevistas, etcétera, 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 puede generar enfermedad, porque ya el estrés pasó de ser eh, un mecanismo que nos permite sobrevivir a algún evento, se transforma en algo que enferma o podría enfermar de algo grave. Entonces necesitamos eh, algunas prácticas que permitan darnos cuenta. Tú dijiste, pucha, ¿cómo uno se da cuenta? ¿Por qué se te acelera el corazón? Empieza a respirar más rápido, se te seca la boca. Hay gente que sus manos empiezan a sudorar. O sea, en Claro, el fondo, la alergia, para mí la alergia tiene que ver con respecto a que de repente hay algo que me genera este rechazo y mi piel, la epidermis, lo manifiesta de alguna otra forma. Entonces, bueno, eso claro, y es una forma de defensa también, ¿no es es una cierto? forma de defensa de la sabiduría Entonces del cuerpo. empiezan a producirse muchos de estos Mm, ingredientes y cuando estamos sobrepasados quedan en el pensamiento, mm, sobre todo en los horarios más complejos, como cuando uno va a dormir, porque como ya no tiene más que hacer, queda toda la noche dando vueltas, la problemática, y no descansa, no hay un sueño reparador. mm. Entonces necesitamos eh, prácticas para poder resolver, para Así poder es. dar este circuito, porque además si vamos adentro, se producen muchas cosas. Los vasos sanguíneos se aprietan para ayudar a que cuando el corazón bombee salga la sangre muy rápidamente y llegue más rápidamente, sobre todo a los brazos, a las piernas, a la mente, ¿verdad? Al cerebro, para poder pensar con claridad, porque esto es para sobrevivencia. La musculatura se pone tensa, las personas cuando están muy estresadas se aprietan. Sí. ¿Te fijas? Porque está pensado para, como en el caso del niño, ¿verdad? Que no se te vaya a soltar si Mm. se cruza un auto de manera intempestiva, tú rápidamente tomes la decisión de protegerlo o correr al otro lado de la vereda. Entonces, está maravillosamente bien construido. Adentro del, para proteger por si hubiera alguna El herida, cuerpo. claro, aumentan las plaquetas en circulación, aumentan las defensas. Por si hubiera alguna herida, no se infecte y se pueda resolver rápido. O sea, Ah, está mira. maravillosa. Aumenta la circulación de glucosa, porque es el único nutriente que nutre el cerebro. Entonces, para que la mente esté alerta y tomemos la mejor decisión, se nutre el cerebro para que no vaya a lo mejor a desmayarse la persona. Mm. Aumenta el colesterol, aumentan las grasas. ¿Por qué? Porque es el nutriente más poderoso para nutrir la musculatura. Si le falta energía como para correr, defenderse o hacer una acción fuerte, importante muscular, el músculo se alimente de mucha energía rápido. ¿Te das cuenta? Sí, Entonces, sí. maravilloso. Y tal como dijimos recién, 10 minutos, normalmente esto vuelve a la normalidad. ¿Te das cuenta? Mm.
Pero ¿qué pasa si sostenemos y sostenemos en el tiempo este estrés y estas emociones preocupantes? ¿No es cierto? El miedo, el desagrado, la frustración. eh, Conversamos también hace un poquito de la tristeza. Tú decías, mira, la persona que responde frente a la adversidad con tristeza es porque hay, hay ciertos neurotransmisores que cambian su funcionamiento y por lo tanto la persona se entristece, bajan sus defensas en cierta parte del cuerpo y va a tener más, eh, dijéramos, problemática respiratoria. Entonces, claro, Wow, qué sabiduría del cuerpo. es maravilloso, Mm, pero si se sostiene y, y no logra por sus mecanismos naturales volver a la normalidad, mm. porque pensamos mucho, porque le damos mucha vuelta a lo Oh, que podría venir, y eso es súper sí, eh, frecuente, porque está como muy programado nuestro cerebro para mirar por anticipado lo malo que podría pasar, con la buena intención de prevenirlo. Pero cuando estamos muy estresados, no previene, se mantiene. mm, Entonces necesitamos cortarlo. Y decíamos, mira, el neurotransmisor que justamente logra contrarrestar esto tan maravillosamente es la en oxitocina, la que oxitocina. te da confianza, Mm. te da sensación como de De estar protección, de cobijarte. fuerte. Pero hay una cosa maravillosa que tiene, que permite en esta fortalecerte, recuperar la Mm, confianza, bajar la tensión del momento, te mantiene sí la mente muy clara para mm. poder actuar de la manera adecuada. Y pues Mira. es tan maravillosa. Es tremendamente maravilloso. El amor. Y es más, inclusive si no nos sucede, pero hay alguien que le sucede, yo creo que el generar espacios de contención, de silencio, ni siquiera hablar, solamente de conectarse con la persona y que esa persona además libere, porque, bueno, yo entiendo de que cuando estamos en esa situación, viene la contracción y después, qué rico que venga un llanto. Qué maravilla de poder soltar ese bloqueo y de que alguien te apoye, te contenga. Bueno, mira, tenemos 11 personas conectadas y les queríamos pedir que en el fondo si quieren comentar alguna experiencia, si quieren, este live tiene que ver con las emociones que detonan enfermedades. Bueno, hablamos de las dos emociones básicas, pero hay muchas más. Y bueno, cualquier consulta que requieran hacer. Así que para que escriban, aquí estaremos para responder. A mí lo que me interesaba mucho, Cheryl, es que tomando esto en cuenta de estas dos emociones, eh, en el ámbito del miedo, ¿ya? Eh, el miedo para mí, bueno, se conecta, porque yo de alguna otra manera lo trabajé en mí, pero se conecta con el riñón. Entonces, hay ciertos órganos que tienen que ver con distintas emociones basadas en el miedo. La posibilidad de generar un cáncer. ¿Podrías como describir el proceso que para mí tiene que ver con quedar estancada en el tiempo de no procesar el evento que me genera rabia, que me genera miedo? Y al no procesarlo y mantenerlo, lo que hago es que mi sistema sigue funcionando y el órgano, de alguna otra manera, es el que se resiente y al final, por algún lado, sale la enfermedad. Algo así, de punto de vista fisiológico. Sí, mira, creo que lo comentamos el otro día. El, en la psiconeuroinmunología, y esto nace mucho con, como decíamos el otro día, con el doctor Rick Hammer y hay otros seguidores, y hay otras muchas líneas de estudio de esto, que está muy estudiado. Y el otro día veía, porque como en todo hay tantas visiones diferentes,
Pero aquí hay un tema que tiene que ver con la parte biológica, neurológica y fisiológica. No es una cosa antojadiza, ¿ya? Si hay una circunstancia de mucha, dijéramos, dolor, Mm. dolor emocional, que puede ser también un dolor físico, además, sostenido e intenso, y que la persona le cuesta procesar, y sobre todo en el silencio interno. La persona no lo habla, no lo expresa, se lo guarda. Y Oh, qué genera sería eso. tal descompensación del sistema nervioso autónomo que la Mm. parte práctica aumenta mucho, mucho, mucho los neurotransmisores del estrés, todo lo que es el cortisol, la adrenalina, la noradrenalina, y descompensa absolutamente. Y si esto se mantiene por un tiempo largo, largo estoy hablando de 3 meses, Meses. 5 meses, estoy hablando de tiempos intensos, largos, en que la persona no lo puede resolver, eh, esto puede ocasionar tal Mm. descalabro que Mm. puede activar una problemática que puede llevar a un cáncer. Qué importante eso, qué bueno que lo mencionaste, comunidad, el poder hablarlo. Poder Y hablar. que, y que muchas veces las personas no se dan cuenta. Y cuando se apoyan en un otro, o bueno, o van a terapia, pero el poder comentarlo, el recibir otra perspectiva, el que abra posibilidades de comprender y procesar lo vivido, genera en el cuerpo, que es el elemento que absorbe todo esto, un tremendo cambio. Por eso para mí la cura del habla, que entre comillas Freud, o sea, hay muchas cosas que no comparto, pero lo que sí comparto es la cura del habla. Es muy importante poder expresarlo y tener acogida. Eh, Este silencio, fíjate que un abrazo un abrazo. silencioso, cariñoso, Y de genera 20, oxitocina el abrazo, de el 20 contacto. segundos. Lo importante es que sea apretadito, Mm. amoroso y largo. Mm. 20 segundos. Ese abrazo genera la, dijéramos, La diferencia. sí, porque fabrica el cuerpo oxitocina Mm. y empieza a calmar la respiración. Que la persona cuando esté Sí, consciente respire lento, profundo, a lo menos 30 veces. sí, oxígeno. Ojalá que se quede en silencio con los ojitos cerrados, porque ahí se produce una alquimia en la glándula pineal, en el mismo ritmo del corazón, cuando respiramos lento y profundo, y ambos generan oxitocina. Mm. Produce un efecto de cobijo, de confort, de confianza, de como de De comprender, paz. tienen la sensación con esa paz Mm. que vamos a ser capaces de resolver. Esa es la sensación. Y por lo tanto, todo empieza a acomodarse. Y eso que se producía en los 10 minutos, que aquí no se produjo, lo podemos nosotros generar, cortando el circuito de estrés excesivo que finalmente puede provocar una enfermedad grave. ¿Y por qué puede ser tan grave? Porque las células, ¿verdad?, del órgano más afectado, que Mm. va a relacionarse con la circunstancia que la persona está viviendo. Tú recién dijiste algo muy importante, mira, el miedo al futuro, el miedo a que no voy a ser capaz, de que a lo mejor no me va a alcanzar a pagar el colegio de los niños, Que son de que voy creencias. a todo, y Y todas claro, y son voy a quedar creencias. en la calle, y son puras cosas que
lo más probable es que no sucedan, pero es tanto el miedo, Mm, pero siempre sostenido en el tiempo, mes a mes, porque hay circunstancias que la persona está en esa frecuencia, puede provocar un problema especialmente conectado con el riñón. mm, Y las células eh, se estresan porque reciben estos sí, neurotransmisores y como conversamos el otro día, se descubre que todas las células o la mayoría de las células de todos los órganos tienen receptores emocionales. sí. Entonces recepcionan este neurotransmisor, ¿verdad? Y se sienten muy sobrepasadas. Y si se sobrepasan tanto, puede que haya un grupo de estas Que células se replica. que para defenderse de esta estrés, porque tienen que estar alerta, 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 Mm, alerta, que dejan de multiplicarse normalmente, de utilizar los nutrientes normalmente, mm, de utilizar el oxígeno que las nutre normalmente, y entonces, como están tan afectadas con esto, mm, un grupo de esas celulitas se empieza a defender. ¿Y cómo se defiende? Cambiando su forma de multiplicarse porque su genoma retrocede en el tiempo, como cuando mm. era primitiva, cuando era célula embrionaria, antes de diferenciarse. Y por lo tanto, solo tiene la misión de multiplicarse y mantenerse viva. Y deja de vivir la normalidad de una célula de riñón adulta que ya se diferenció, que ya no es embrionaria y que ahora tenía una función, ahora ya no la realiza, porque es tanto el estrés que recibe con estos Oh, qué fuerte. neurotransmisores que los mantienen alerta, 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 que solo le alcanza la energía para multiplicarse y mantenerse viva. ¿Me sigue un poco? Entonces, esto es de tiempo, no es de un Mm, día, ni es de una semana, es de meses así. Y por lo tanto, puede llegar a producirse algo tan grave como eso. Y como dice la oncología, ¿no es cierto? Mientras más maligno un tumor, es más indiferenciado. ¿Por qué? Porque su nivel de eh, defensa para poder mantenerse vivo retrocedió más en el tiempo, por decirlo de una manera sencilla, para que me sigan la idea, mm. embrionaria más antigua. Mira, Entonces, por eso es tan importante. Aquí tres cosas que tú dijiste. Una, el expresarlo, poder sacarse este peso de encima, mm, poder entrar en el amor, recibir amor, mm, uno darse el amor, mm. partiendo por calmarse, respirar profundo. Mira, la respiración profunda y Es lenta fundamental. es como si yo pusiera una limpieza de Sí, los pensamientos negativos, sí. pero necesita un tiempo. No es dos o tres No. respiraciones profundas, requiere mínimo 30 para poder llegar a ese estado, porque con esa cantidad, la expansión pulmonar, una serie de circunstancias que ocurren en el cuerpo, que hace que las células, en especial del corazón y del cerebro, fabriquen oxitocina, cosa que antes no Mm. se sabía que en el corazón debía haber células que fabriquen oxitocina. Mira, quiero comentar una anécdota. En algún minuto yo fui a un retiro de yoga Kundalini y bueno, se generan muchos ejercicios de respiración y distintos, de contracciones, caja torácica. Yo me acuerdo de que fue tanto lo que hice en ese retiro que yo llegué muy cansada, ¿ya? Y bueno, habían ejercicios.
Sin embargo, el segundo día, en la noche, no podía dormir porque era demasiada la energía que tenía. Y desde ahí, o sea, el darme cuenta de eso, de la diferencia, en que de verdad me tuve que esperar, estaba muy activa y no tenía sueño. Entonces noté de que todo mi cuerpo y mi mente, o sea, generó un cambio radical. Y comunidad, o sea, la verdad que la respiración, la oxigenación, los parásitos, o sea, se mueren en la oxigenación. Es fundamental y sobre todo consciente. En el día a día, la mayoría de las personas no respiran, pero el detenerte y sobre todo ante un evento estresante, detenerte, respirar profundo, exhalar lento, más de la inspiración, hace una tremenda diferencia. Aquí, Cheryl, Ale dice, cuando hay una pérdida de un ser cercano, eh, bueno, eso genera mucho también dolor y también genera, bueno, ese es el duelo. O sea, de ahí podemos desprender varias cosas por las cuales existe un proceso normal de duelo, pero que el quedarse pegado en el transcurso del tiempo genera una diferencia. ¿Te hace sentido? Emociones, tristeza, rabia y llanto. La ley. Totalmente. Es muy, muy profundo, porque está también todo el pensamiento, ¿no? Mm, De nunca más voy a estar con esa persona, nunca más el apego. voy a abrazarla, nunca más. Esa sensación de que está todo perdido Mm, es muy doloroso. Por eso la tristeza tiene que ver con las pérdidas, el duelo tiene que ver con la pérdida, o sea, eh, y la mente es la que viaja, ¿no es cierto? A imaginarse lo terrible que va a ser la vida sin esa persona. sin esa persona. ¿Te das cuenta? Y por supuesto, todo esto genera mucha pérdida de vitalidad. Mucho. Es como cuando estamos desconectados, de verdad, eh, se pierde mucha vitalidad. Y la conexión es con el amor. Volvemos al mismo tema. Mm, Yo me calmo, si yo me, de alguna manera, me tranquilizo y empiezo a mirarlo desde otro ángulo, que es el tiempo, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el duelo, va a llegar un momento que voy a poder conectar con la parte linda de esa persona. mm. No la pérdida, sino que con lo que me dejó, lo que aprendí, lo que me dejó de cariño, de enseñanza, de vivencia, de experiencia. Y entonces me voy a enriquecer y voy a dar gracias por haber tenido la oportunidad de haber compartido con esa persona tan maravillosa. Y es una Porque tremenda diferencia cuando hay alguien parte